Los catastrofistas de la educación auguran la muerte de las escuelas, la desescolarización de las sociedades. Los educadores creemos que ha cumplido su ciclo la vieja escuela y que la gran crisis social de nuestro tiempo está llamada a dar a luz la nueva escuela, capaz de hacer frente a los grandes retos que el siglo XXI plantea a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad creadora y a nuestra convicción humana. Profesor Víctor Hugo Bolaños Martínez. La formación inicial y continua de los profesionales de la educación a través de programas que creen ambientes para la reflexión del rol del educador, que reconozcan los aportes de nuevos modelos, métodos y herramientas en un proceso creativo y con convicción humana, darán a la docencia el toque transformador que tiene como base para la formación permanente de la persona y la sociedad, como lo apuntara el profesor Víctor Hugo Bolaños. Tengamos en cuenta la propuesta de Seymour Papert en el sentido de que la pregunta no es ¿cómo podemos usar la tecnología para mejorar la educación?, sino ¿cómo podemos repensar la educación en el contexto de las nuevas y poderosas tecnologías? Formulémonos a nosotros mismos esta última pregunta al integrar la tecnología en la formación del magisterio de todos los niveles y modalidades educativas, para que desde ahí provengan propuestas que conduzcan a una docencia transformadora. Consideremos que la didáctica, en este caso la didáctica de las competencias docentes y digitales en la formación inicial y continua del magisterio, se basa en las interacciones dadas entre el conocimiento, el estudiante que aprende y el docente que media el aprendizaje. Y que esas interacciones están mediadas a su vez por las experiencias previas de los participantes en el proceso, por sus creencias, la autoimagen que tengan de sí mismos, el cómo se perciben unos a otros, sus actitudes y valores. Por ello, el elemento central de la didáctica está representado por la continua afirmación del etos del docente formador y del formador de formadores, así como del reconocimiento de la potencialidad y creatividad de aquellos estudiantes que se están formando para maestros y también de quienes ya están en servicio. He aquí ejemplos de lo que perciben los profesores acerca de las principales fortalezas e intereses de sus estudiantes. Su capacidad de aprender, su gusto por el inglés como lengua extranjera, cuentan con elementos previos que les facilitan la tarea de aprendizaje si son debidamente llevados. Jorge Rebollo Sánchez, Grupo 057. Su disposición para aprender, que se refleja en las preguntas que plantean, la calidad de los trabajos que entregan y la vinculación que establecen entre lo que se analiza en clase y su desempeño en las prácticas profesionales. Vianney Monroy II, Grupo 052. Su interés por aprender, el deseo de terminar su carrera y poder titularse, además de que poseen un alto sentido crítico y reflexivo que los ayuda a valorar lo que ya saben y lo que necesitan mejorar. Rodrigo Pérez Aldívar, Grupo 056. Les interesa conocer la política educativa actual, así como los planes y programas de estudio, y perfeccionarse en el conocimiento de los contenidos de biología. Esto me permite contar con docentes en formación autónomos que día a día me invitan a estar actualizada. Magdalena Núñez Soto, Grupo 85. Su gusto por aprender, estar al tanto de las innovaciones con un gran empeño por acercarse al conocimiento de frontera. Juan Carlos Cortés Ruiz, Grupo 039. A pesar de no dominar ciertos contenidos relacionados con matemáticas, los alumnos muestran buena disposición para el trabajo, son participativos en cada clase y, sobre todo, han logrado estudiar de manera autónoma los contenidos en los que muestran dificultades. Perla Ramírez Escobar, Grupo 53.
Y de tu parte, ¿cómo te concibes? ¿De qué te sientes capaz? ¿Cuáles consideras que son las principales fortalezas e intereses de tus estudiantes? Continúa contestando esta última pregunta en el grupo de trabajo para el diagnóstico. Ya se ha comentado la diversidad de sistemas operativos, versiones de softwares, configuraciones, dispositivos y la manera distinta de organizar la información en carpetas y archivos. Unido a esa gran variedad de posibilidades, se enmarca la diversidad de estilos en el aprendizaje de las competencias digitales, tanto en la formación inicial como en la formación continua del magisterio, ya que el entramado tan diverso de intereses y maneras de procesar la información hace que en un mismo grupo de docentes se encuentre a quienes por falta de habilidad para la lectura hipermedial no encuentran en dónde dar clic, quienes por falta de la habilidad de exploración están esperando a que se les diga qué tienen que hacer, quienes por falta de habilidad en el almacenamiento y recuperación de información no encuentran en dónde guardaron los archivos y quienes se desesperan ante la posibilidad de contar con varias opciones y esperan rutas fijas, desde luego sin faltar los que olvidan sus contraseñas o la manera de llegar a un sitio. Y en ese mismo grupo encontraremos también a quienes descubren por sí mismos nuevos procedimientos y aquellos que ya cuentan con una amplia experiencia informática. Desde el punto de vista didáctico, recordemos que en la formación inicial y continua del magisterio es altamente deseable una intervención que permita la libre búsqueda, que anime a la exploración, la autonomía para aprender de una manera autoorganizada, tanto en lo personal como en la comunidad. Tomemos en cuenta que el aprendizaje y la apropiación de las competencias docentes y digitales transita simultáneamente por los elementos didácticos siguientes. ¿Para qué? La sensibilización para tomar la decisión de aprender y enseñar las competencias docentes e informáticas al orientarse hacia el logro de propósitos significativos en el marco de la cultura digital. ¿Qué se aprende? Considera el conocer para aprender, que requiere la construcción de una visión, un enfoque en la selección y metodología del aprendizaje de contenidos disciplinares susceptibles de enriquecerse con el apoyo tecnológico. ¿Cómo se aprende? Es indispensable crear para aprender en la realización de actividades de aprendizaje en entornos presenciales, mentales y virtuales que dan significado contextual a las competencias en un hacer para aprender, que supone el aprendizaje en la práctica y la aplicación de competencias digitales que le sustenten. ¿Con qué se aprende? Toma en consideración los diversos materiales didácticos, recursos educativos, herramientas y tecnologías digitales que potencian el aprendizaje en entornos virtuales. El evaluar, comunicar y compartir para aprender con otros al regular el aprendizaje de las competencias docentes y digitales y darle un significado social en comunidades virtuales. Es necesario un fuerte compromiso personal y social, además de un impulso externo, a través de un clima propicio, para implementar la formación permanente del profesorado, así como el soporte técnico y didáctico para la apropiación de las competencias docentes y digitales. Dada la diversidad tecnológica en los estilos de aprendizaje y docencia, así como la metodología que implica el saber ser, conocer, hacer, comunicar y compartir, esta propuesta radica en la aplicación de una docencia transformadora, que teniendo como base la formación permanente del formador mismo y su responsabilidad social, promueve el trabajo en comunidades de aprendizaje, el aprendizaje autoorganizado y el aprender a aprender que trascienda el aula tradicional y la amplíen y dirijan hacia el aula que requiere el aprendizaje y la educación integral del siglo XXI. Si bien se encuentra una amplia bibliografía que aborda el tema de los retos que conlleva la formación docente en el siglo XXI, centrémonos en los siguientes y abramos el espacio a la reflexión individual y en comunidad para vislumbrarlos.
Dentro de los antecedentes en la formación de docentes en nuestro país, destaca aquella estrategia de reacción mostrada ante las situaciones emergentes en el momento preciso en el que se daba la necesidad del aprendizaje de un nuevo código, el alfabeto, y de cómo se pasó de ahí a la comprensión de que el educador tenía que ir más allá, dirigirse a la formación integral del ciudadano del siglo XX, que implicaba que ese código se aplicara en la formación para la incorporación al trabajo en el desarrollo social de aquella época, en la adquisición de los elementos de la cultura industrial, sin quitar el sesgo teórico del humanismo, requiriéndose entonces de la capacitación, actualización, nivelación y otras estrategias formativas de los docentes en servicio. Ahora tenemos un reto que va más allá, que nos lleva a la formación necesaria de estudiantes que están inmersos en el contexto de una cultura digital que abre nuevas oportunidades, que extienden el aula de la época industrial del siglo pasado al aula en la que se aprende en todo espacio y tiempo. El aula de la escuela del siglo XXI deja de identificarse con sillas y salones cerrados para convertirse en el espacio en el que se aprende, en el que las interacciones entre el conocimiento que se desea aprender, quien aprende y quien media el aprendizaje se funden en uno, en el que los espacios para aprender de manera presencial, mental, virtual, así como el de la mediación pedagógica con sus actividades de aprendizaje apoyadas en las interacciones digitales, también se van unificando. Y de esta concepción se derivan los retos a la formación docente, provenientes del repensar la educación en el contexto de la cultura digital, en la que los mismos docentes y los estudiantes se desenvuelven y desenvolverán en al menos los próximos 20 años de este siglo. Proponemos que dichos retos se deriven de las necesidades que conducirán a la búsqueda de propuestas que se lleven a la práctica por instituciones, docentes, comunidades y estudiantes que decidan involucrarse en la formación docente para las escuelas del siglo XXI. 1. Necesidad de una fundamentación dinámica del sentido de la docencia, en relación con las aportaciones científicas y tecnológicas que propicien un marco para la comprensión de los procesos de transformación de la información, el conocimiento y su integración en estados de conciencia, en el contexto de la cultura, el mundo y el universo. 2. Necesidad de redefinir dinámicamente el sentido de la educación integral de estudiantes felices que se refleje en el bienestar humano, social y ambiental desde todos los espacios en los que tiene lugar el aprendizaje. 3. Necesidad de una selección dinámica de contenidos de aprendizaje en la formación docente, de acuerdo con los requerimientos de la educación integral, la preparación para la vida, para la docencia en el nivel educativo que se vaya a elaborar o se esté elaborando, y la participación ciudadana crítica y consciente en el marco de la cultura digital. 4. Necesidad del enriquecimiento de metodologías que favorezcan el aprendizaje en comunidad, la comunicación asertiva, la autonomía, la autoorganización personal y colectiva, la creatividad, la colaboración, la innovación, el pensamiento crítico y estratégico, la responsabilidad social y la internacionalización del aprendizaje y la participación ciudadana. 5. Necesidad del enriquecimiento de estrategias y secuencias didácticas que integren las competencias digitales para recuperar conocimientos previos, profundizar en el conocimiento, sistematizarlo y crear nuevo, todo dentro de un proceso espiral creativo. 6. Necesidad de utilizar y crear una variada gama de materiales didácticos, objetos de aprendizaje o recursos educativos como apoyo en la formación docente, que involucren a estudiantes, docentes y comunidad en su propio aprendizaje. 7. Necesidad de reconceptualizar la evaluación como un proceso formativo e integral de autorregulación del aprendizaje. 8. Necesidad de considerar a la docencia como eje prioritario del quehacer educativo institucional, en donde la normatividad, planeación, administración, apoyo tecnológico, operación, evaluación institucional y el proyecto académico se intersecten en el compromiso de la mejora docente y su proyección en la educación integral de los estudiantes.
Derivados de las necesidades anteriores y otras de acuerdo con tu contexto, ¿cuáles retos vislumbras en la formación inicial y continua de los docentes para los siguientes 20 años del siglo XXI? Compártelos en comunidad. Durante este taller continúa con el diseño de una secuencia didáctica. Autoevalúa el diseño, selecciona y elabora los recursos educativos que vas a necesitar. Previene la aplicación de la estrategia y aplícala en la práctica docente, si es que es pertinente el momento para hacerlo. Comparte la secuencia didáctica y los resultados de su aplicación con la comunidad. Recibe y ofrece comentarios de mejora. Cuentas con el tiempo proporcionado para este módulo para concluir la aplicación y recopilación de las evidencias de la práctica. Organiza tus tiempos y disfruta tu actividad. Alinear nuestras intenciones para que la escuela y el aula del siglo XXI se transformen con base en la formación permanente de los formadores y docentes en servicio es una responsabilidad social que al cumplirse habrá de generar las semillas de un cambio trascendente. Seamos artífices de ese nuevo paradigma.